Estés en la escuela, en el instituto, en la universidad, en un máster o en cualquier curso en el que valoren tu progreso con exámenes, esto que te voy a contar aquí te interesa. Podemos pensar que es injusto valorar la capacidad de una persona por las notas que saca en un examen, pero así funciona el sistema de enseñanza, y el mercado laboral utiliza el expediente académico como un filtro para descartar los posibles candidatos, para solo entrevistar a los más cualificados según sus notas. Si ese es el camino que has decidido seguir, estudiar y entrar en el mercado laboral, tendrás que aceptar sus reglas de juego y sacar las mejores notas que puedas. Y es eso lo que vamos a ver aquí. Cómo estudiar para aprobar y sacar buenas notas. No hablo por hablar. Esto que te voy a contar aquí funciona, pues yo mismo tengo 2 títulos universitarios. Soy licenciado en Derecho, es este sí, el bueno, y Juris Doctor, y aquí tenemos el otro. Título este último que me saqué con grandes honores, lo que se conoce como Magna Cum Laude. A lo largo de mis años de estudiante, he sacado muchos excelentes, algunas matrículas de honor, algunos notables y sí, también algunos aprobados si las asignaturas me aburrían mucho o si el profesor era muy malo. Pero no siempre se me dio bien estudiar. De hecho, cuando era pequeño, no sacaba muy buenas notas, que se diga, pero iba aprobando. Hasta que un año, ya en el instituto, en mi época más pasota, me suspendieron el curso. Tuve que ver como muchos de mis compañeros de clase aprobaron y pasaron de curso, mientras que yo repetía y me quedaba atrás. Suspender aquel año fue un toque de atención y se convirtió en un punto de inflexión en mi vida que me cambiaría para siempre. Desde entonces me dije a mí mismo que eso no me volvería a pasar. Me tomaría en serio mis estudios y me esforzaría por hacer las cosas bien y sacar buenas notas. Desde ese día en adelante, siempre fui uno de los alumnos más destacados de mi promoción. ¿Cómo lo hice? Siguiendo el método de estudio y los consejos que ahora te voy a explicar. Como bien sabrás, hay 3 tipos de exámenes. Exámenes de memoria, exámenes prácticos y exámenes tipo test. Y para cada uno de estos tipos de exámenes hay que estudiar diferente. No es lo mismo prepararse para un examen de memoria que para uno práctico o para uno tipo test. Hoy os hablaré del examen que más abunda en institutos y en universidades, y el más temido por muchos estudiantes, el examen de memoria. Y cómo estudiarlo en 4 pasos para sacar siempre una buena nota. Primer paso: ten todos los materiales listos. Esto es fácil. Antes de ponerte a estudiar, debes tener en un mismo sitio todos los materiales que necesitas aprender para el examen. Estudia siempre con los materiales en papel, ya sean tus apuntes, un manual o una combinación de estos. Si tomas los apuntes con un portátil, imprímelos. No estudies directamente del ordenador o de una tableta. Dicho esto, mi recomendación es que si vas a clase, los apuntes los tomes a mano. Segundo paso: lee, entiende y subraya. El segundo paso es leer todos estos materiales que debes estudiar. Pero no basta con leerlos, sino que además debes entenderlos. Si algo que has leído no lo entiendes, entonces no sigas adelante. Vuélvete a leer ese trozo y haz un esfuerzo por entenderlo bien antes de continuar. Al mismo tiempo que lees y entiendes lo que lees, debes subrayar. Esto nos permitirá 2 cosas. La primera, asimilar mejor las ideas y los conceptos que leemos y que son importantes o útiles. Y la segunda, preparar el texto para cuando lo tengamos que memorizar. Subrayaremos todo aquello que tengamos que sabernos para el examen. Yo lo que solía hacer era subrayar de una manera lo que era más importante y que debía saberme sí o sí de memoria, y de otra manera distinta aquello que era opcional o complementario, es decir, era un conocimiento útil e interesante, pero no imprescindible. Algo importante: no subrayes todo el texto seguido, sin cortes. Haz un subrayado por cada idea. Cuando sea otro concepto o otra idea, empieza un subrayado nuevo, es decir, otra línea. Por supuesto, esto hazlo tanto en apuntes como en libros y manuales. Hay quien opina que subrayar libros está mal, que deberían dejarse impolutos. Nada de eso, no les hagas caso. Los libros están para esto, para transmitir conocimientos del papel a nuestra cabeza. Por ejemplo, aquí tengo este libro de Derecho Penal y bueno, fíjate cómo lo tengo todo subrayado, ¿vale? Todo. Los libros están para esto, para subrayarlos.
Todo lo importante y útil está subrayado. En tu caso, hazlo como quieras. Utiliza un lápiz, rotuladores de colores para subrayar o ambos. Lo importante es que antes de ponerte a memorizar, tengas todos los apuntes subrayados. Recuerda, subraya de una forma aquello que debes saberte de memoria para probar y de otra forma distinta aquello que, aunque no es imprescindible para probar, sí que es recomendable que lo sepas para poder sacar una mejor nota. El tercer paso, memoriza tus apuntes. Hemos llegado al paso clave y el que más cuesta, memorizar. Una vez leídos, entendidos y subrayados todos los apuntes, ha llegado el momento de fijarlos en nuestra cabeza memorizándolos. Veamos cómo se hace esto. Lee lo que has subrayado como importante, ese conocimiento que debes saberte sí o sí para el examen. Léete solo un trozo, pues vas a tener que sabértelo de memoria. Ahora, una vez leído ese trozo de texto, cierra los ojos y haz un esfuerzo por recordar lo que has leído. Trata de repetirlo mentalmente. No tiene por qué ser con las mismas palabras. Lo importante es que puedas explicar en tu mente las ideas o conceptos que has leído. Seguramente no puedas hacerlo bien a la primera, así que tendrás que volver a leer ese trozo una o varias veces más y volver a cerrar los ojos y repetir en tu mente lo que has leído hasta que te salga bien. Un consejo: utiliza tus manos para acompañar tus pensamientos. Eso te ayudará a memorizar. Según estudios y según he podido comprobar en mi época de estudiante, los gestos con las manos mientras aprendemos algo nos ayudan a pensar, a comprender y a retener mejor las cosas. Te dejo más información sobre esto en la descripción del vídeo. Una vez seas capaz de decir mentalmente, aunque sea con tus palabras, lo que has leído, entonces sigue adelante. Pasa al siguiente trozo de información que quieras memorizar. Si no eres capaz de decir mentalmente lo que has leído, entonces repite este proceso hasta que puedas. Esto es memorizar, cuesta, pero con práctica cada vez te será más fácil. La memoria es como un músculo. Cuanto más la entrenas, más fuerte se hace. Aquella información que has subrayado, pero que no es imprescindible, sino que es un conocimiento complementario, dependiendo del tiempo que tengas disponible, puedes memorizarlo también o simplemente leerlo unas cuantas veces. Hablemos ahora brevemente del lugar de estudio y los descansos para una mejor memorización. ¿Dónde memorizar? Está claro que no te vas a poner a cerrar los ojos y a gesticular con las manos donde haya más gente cerca, por ejemplo en la biblioteca. Por eso, mi recomendación es que al menos cuando estés en esta fase de memorización, lo hagas en un lugar en el que estés en silencio, cómodo y sin nadie cerca, por ejemplo, en tu habitación. En cuanto a los descansos, cada 50 minutos o así, tómate 10 minutos de descanso. No repases mentalmente durante este descanso. Simplemente bebe un poco de agua para hidratarte, apaga la luz, relájate y descansa estando echado o sentado durante esos 10 minutos. Mírate mi vídeo Cómo mejorar la memoria en 10 minutos y sin esfuerzo, donde te hablo más a fondo de este descanso que ha demostrado que mejora la memoria. Te dejo su enlace debajo en la descripción. Cuarto y último paso: repasa los materiales. Último paso, pero igual de importante que los demás: repasar. Una vez que te has memorizado todo lo que tenías que saberte para el examen, es hora de repasar, para ver si la información se ha fijado bien en tu memoria o si necesita un poco más de trabajo. Vuelve a leerte lo que has subrayado, desde el principio, trozo a trozo, y como antes, trata de recordarlo mentalmente. Verás que tal vez no te salga perfecto, pero ahora con un par de lecturas serás capaz de recordar mentalmente lo que has estudiado. Eso quiere decir que las ideas y los conceptos se están fijando bien en tu memoria. Cuantas más veces repases y hagas ese trabajo de recordar mentalmente lo que has estudiado, mejor se fijarán los conceptos y más fácil te será recordarlo todo el día del examen. Para el último repaso que hagas, simplemente lee todo lo que tienes subrayado. Si has estudiado bien el material, verás como casi no hace falta que leas. De un solo vistazo te acuerdas de casi todo, porque esa información ya está fijada y ordenada en tu cerebro, al menos por un tiempo, el suficiente para hacer el examen y sacar buena nota. ¿Y qué pasa si no tienes suficiente tiempo? Sí, lo ideal es tener tiempo suficiente para fijar bien los conceptos y prepararte ese conocimiento complementario y así sacar la mejor nota posible. Pero, si ese no es tu caso,
Si has ido posponiendo el estudio y ahora te aprieta el tiempo, como nos ha pasado a todos en más ocasiones de las que nos gustaría reconocer, entonces haz esto. Aplica estos 4 pasos que te he dado aquí, pero dedica más tiempo a memorizar aquellos temas que sean más importantes o que en base a lo que ha dicho el profesor sea más probable que aparezcan en el examen. El resto, estúdialo como puedas, dedicándole menos tiempo. Así, aunque te lo has preparado todo pero no perfecto, al menos lo más importante te lo sabes bien, y con algo de suerte solo saldrá en el examen lo que te has estudiado mejor. Bueno, hasta aquí mis consejos para que estudies bien, apruebes y saques buenas notas en tus exámenes. Espero que te sirvan. Por cierto, si eres estudiante pero no tienes claro qué carrera quieres estudiar o a qué te quieres dedicar, hace unos días publiqué un libro en Amazon que te puede ayudar a encontrar tu camino. El libro es este, se titula Descubre tu camino, cómo encontrar tu vocación en la vida antes de que sea demasiado tarde. Para leerlo, haz clic aquí o sigue este enlace o bien búscalo directamente en Amazon. Bueno, si te ha gustado el vídeo, compártelo y dale un me gusta. Si veo que el vídeo gusta y funciona bien en YouTube, entonces sacaré más vídeos sobre cómo estudiar y sacar buenas notas, así como más consejos para mejorar la memoria. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete ahora a mi canal de YouTube para apoyar al canal y para estar al tanto cuando publique nuevos vídeos como este. Por cierto, una vez los hayas puesto en práctica, cuéntame en los comentarios qué tal te han ido estos consejos y si te han servido para probar y sacar buenas notas en tus exámenes. Pero recuerda, para que un método funcione se necesitan 2 cosas, un buen método y una buena ejecución del método. Así que ponlo en práctica dedicando suficiente tiempo a tu estudio y seguro que apruebas y sacas buenas notas. Que vaya bien y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Te lo has planteado?